distinguidos embajadores, jefes de delegación, tengo el gusto de compartir con ustedes información sobre la distinguida trayectoria política del ministro Orellana Mercado. El ministro Orellana realizó estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que le concedió el título de licenciado en Derecho, luego recibió el exequatur de notario público y finalmente obtuvo el doctorado en Derecho Administrativo en Italia. El ministro Orellana es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 1976. Como funcionario al servicio del Estado, desempeñó el cargo de director del Fondo Hondureño de Previsión de la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto de 1982 a 1985, ocupando la Dirección General de Reforma Administrativa de esa misma dependencia desde 1985 hasta 1987. Se desempeñó como magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de 1988 a 1994. El Soberano Congreso de Honduras lo eligió Fiscal General de la República, cargo que desempeñó desde 1994 hasta 1999. Ese año fue nombrado embajador representante permanente de Honduras ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. En el ejercicio de su carrera política fue electo diputado al Soberano Congreso Nacional en los comicios electorales del año 2005. El ministro Orellana Mercado es un prolífico escritor especializado en la disciplina de las ciencias jurídicas y políticas. Más de 20 obras así lo constatan. Ha escrito decenas de opúsculos sobre temas sociales que ha editado el Centro de Documentación de Honduras y centenares de artículos en diarios nacionales y revistas especializadas. Es autor, además, del texto primigenio de la Ley de Administración Pública, de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por su labor creativa como jurista e investigador, el Estado de Honduras le concedió el Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle en el año 1992 y el Colegio de Abogados le confirió el Iuris Máxima, pluma de oro. Durante la presente administración, el ministro Orellana ha ejercido el cargo de secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia y asumió la titularidad del despacho de Relaciones Exteriores en febrero de este año. Excelentísimo señor Ángel Edmundo Orellana Mercado, secretario de Estado de Honduras, las delegaciones presentes aguardan con mucho interés su presentación con relación a la celebración del 39º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de nuestra organización en San Pedro Sula. Será para todos un gran placer desarrollar nuestras deliberaciones en tan acogedora sede. Señor Canciller, constituye un privilegio para mí en esta ocasión dar la oportunidad a todos nuestros delegados de escuchar su palabra. Bienvenido. Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, embajador Reinaldo Cuadros Anaya, representante permanente de Bolivia. Señor Secretario General don José Miguel Insulza. Señor Secretario General Adjunto, embajador Albert Randín. Señores embajadores y observadores permanentes, señoras, señores. La no violencia con democracia y participación es el tema seleccionado por Honduras como país anfitrión de la 39ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, cuya declaración ya fue presentado en carácter de proyecto a efecto de que sea revisado oportunamente. Los expertos debaten sobre si la violencia es inherente a nuestra esencia humana o es el producto de conductas humanas antinaturales. No soy el más indicado para señalar cuál es la posición correcta. Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que el ser humano es uno de los más frágiles de todos los seres vivos, especialmente en sus primeros años de vida, y sin embargo se impuso a todas las demás especies, dominando su entorno y desarrollando extraordinarias expresiones de comunidad social, coronadas por civilizaciones a las que ninguna especie no humana podrá aspirar jamás. Algo hay en él que lo diferencia sustancialmente de todos los demás.
no son sus instintos ni su fuerza física. Por supuesto que sin el arsenal que la naturaleza dotó a todos los seres vivos, el ser humano hubiese sido incapaz de superar los peligros de la espesura, y hoy estaría en el catálogo de las especies extintas. Todas las especies evolucionan para adecuarse a las circunstancias y ello les permite sobrevivir. Pero la humana es la única que tiene la capacidad de transformar su entorno, asegurando las condiciones de su propia sobrevivencia, lo que le permitió imponerse holgadamente a las demás especies. Por ello nos inscribimos entre quienes se inclinan a sostener que fue su capacidad de transformar su entorno la que le permitió a la especie humana ostentarse como la más fuerte para cumplir con la ley de la sobrevivencia. No podemos negar que las aptitudes desarrolladas por el cazador nómade precedieron a las aptitudes desarrolladas por el cultivador sedentario, ni tampoco que aún hoy en el comportamiento del ser humano moderno se manifiesten rasgos de aquellas aptitudes que le permiten enfrentar el riesgo en sus asuntos familiares, en sus negocios y aún en los entretenimientos. ¿Cómo prescindir del entorno cuando valoramos nuestra agresividad, nuestra tolerancia, nuestras supersticiones, nuestras aptitudes y capacidades y aún nuestras limitaciones? La sociedad es el escenario natural del hombre moderno. Sus creaciones, sus descubrimientos, sus métodos, sus prácticas determinan sus reacciones. Ya no está acechado por la fiera oculta en la espesura, ni atormentado por los misterios escondidos en los fenómenos naturales, ni expuesto a los peligros de la cacería para obtener el alimento. Su sentido gregario y su aspiración a fortalecer la comunidad lo llevó a construir una compleja estructura social que le permitiese alejarse rápidamente de la comunidad primitiva, asegurando la cohesión social y construyendo el aparato de poder que lo garantice. El sistema construido comprende instituciones, principios, valores, reglas, procedimientos, formas, métodos y exigencias sociales, dirigido fundamentalmente a orientar las conductas humanas individual y colectivamente. Cuando esa compleja superestructura se concibe como un medio para que el ser humano canalice sus iniciativas, sus esfuerzos para crear, para elevar la calidad de lo creado a efecto de mejorar sus condiciones de vida, la armonía en la sociedad es palpable. Cada uno y todos en general tienen un espacio cuyas dimensiones se potencian según el impulso individual o colectivo. Cuando el sistema se constituye en una red en donde quedan atrapadas las voluntades y las esperanzas, se convierte en fuente de angustias, temores, frustraciones, agresividades, intolerancias. Sin más opción que someterse o perecer, los conflictos entre poder y libertad y entre libertades se presentan con explosiones de violencia y de crueldad inimaginables, como el genocidio o la ejecución en masa por razones políticas, étnicas, religiosas y en general por cualquier expresión de discriminación. Aquí debemos hacer un alto y preguntarnos, ¿cuál es el modelo que ha prevalecido en la historia? La historia es un recuento de imperios que se suceden, de guerras civiles y entre naciones, tiranías que se imponen, pueblos que perecen ante la irresistible avanzada de otros pueblos, persecución de pueblos o de grupos por su raza, por su ideología o por sus creencias. En este escenario, el gran ignorado es el ser humano considerado en su individualidad. Son los intereses los que se imponen, el sistema que promueve religiones, ideologías, superioridades étnicas y otras expresiones que suponen discriminación o exclusión, no deja espacio alguno para que pueda desarrollar la personalidad de cada individuo. La persona humana es de interés para el sistema fundamentalmente para ejercer sobre ella su poder político, administrativo, tributario. Con propósitos económicos, el sistema se interesa en las personas para convertirlas en sumisos y obsesivos consumidores de sus productos y servicios. Las identifica mediante simples gráficos, códigos o dígitos. En este momento habrá que preguntarse si en esta visión tiene cabida la condición humana de la persona. Las sociedades de hoy están más preocupadas por las formas y las formalidades que por los contenidos. Los subsistemas que debían asegurar la formación de las personas
para enfrentar los desafíos que le impone la realidad son cada vez más informativos y menos formativos. La educación, que no ha dejado de ser elitista, por ejemplo, en todos los niveles ofrece una enorme cantidad de información, pero no son pocos los países en donde es notoria la ausencia de los métodos para reflexionar, analizar o evaluar, a efecto de hacer acopio de lo más valioso de esa información para enfrentar los retos de la sociedad moderna. Así como en la educación, la ineficiencia en la mayoría de los países está presente en los demás servicios que ofrece el sistema. Por su parte, el sistema económico excluye a una gran parte de la población del proceso productivo. No son consumidores ni siquiera potenciales, y por ello el sistema los margina. Condenados a vivir en una pobreza extrema, todos los días se ven obligados a buscar el alimento diario de su familia, arriesgando su salud y hasta su vida. Los que tienen un trabajo son víctimas de las continuas promociones de los productos o servicios de las grandes corporaciones, y sus salarios nunca serán suficientes para calmar la necesidad de consumir que ha generado la propaganda comercial. La crisis generada por la especulación en el precio de los combustibles, el encarecimiento y carestía de los alimentos, los efectos del cambio climático, más la crisis financiera internacional, altera la economía de las naciones más prósperas y fuertes y amenaza seriamente a las naciones en desarrollo, potenciando todas las manifestaciones de violencia conocidas. Recuperarnos seguramente nos llevará por un camino de muchos sacrificios, pero en este proceso debemos tener el cuidado de buscar con especial interés las opciones que nos permitan desactivar todos los mecanismos de violencia, para que la marcha no sea más angustiosa de lo que ya se prevé. Todos los refugios naturales para la persona en sociedad, en donde siempre encontró paz, tranquilidad y seguridad, comenzaron a debilitarse, a disminuir su eficacia, a poner en tela de juicio su capacidad. La familia, la iglesia y la escuela, ayer refugios indiscutibles, son hoy instituciones notoriamente debilitadas por una realidad cada vez más amenazante. Nuevos modelos de comportamiento se imponen en la sociedad globalizada. La tecnología, que hace la movilidad del capital y el intercambio de información a velocidad vertiginosa, es aprovechado por el crimen organizado para ampliar los escenarios del crimen, del Estado nacional a la comunidad internacional. Cuando las versátiles comunicaciones acompañaron la internacionalización de los delitos y la múltiple ubicación del delincuente, todas las instituciones seculares se deterioran, sobre todo en razón de la capacidad del crimen organizado para penetrar activamente en recintos hasta hace poco considerados sagrados. No obstante, la familia, la iglesia y la escuela siguen siendo y seguirán siendo los legítimos refugios del espíritu para construir una conciencia fuerte sobre la realidad. Que se hayan debilitado no quiere decir que estén en peligro de extinción. Se trata de encontrar la forma de que se conviertan en modernas canteras de seres humanos dotados de principios, valores y convicciones que templen su personalidad, su carácter, su temperamento y estimulen su voluntad para que sean capaces de luchar contra los factores que determinan, facilitan e impulsan la violencia en todas sus manifestaciones.